El expresidente del Instituto Nacional Electoral INE, Lorenzo Córdoba Vianello, asesora al Frente Huango para hacer trampas en el proceso electoral, acusó Jorge Álvarez Maínez durante el discurso que dio tras registrarse, previo dedazo, como precandidato presidencial único de Movimiento Desahuciado. Desgraciadamente, uno de los asesores del Frente Amplio para violar la ley es uno de los principales responsables de la realidad que tiene hoy México, el expresidente del Instituto Nacional Electoral, y no le da pena brincarse a asesorar al Frente de cómo torcer la ley, de cómo romper las reglas electorales y de cómo hacer las trampas para estar. Esa es la vieja política, dijo el diputado federal sobre la alianza del PRI, PAN y PRD que abandera a Xóchitl Gálvez. Álvarez Maínez también llamó al PRIAN delincuentes de la política, luego de que Marco Cortés, dirigente panista, diera a conocer los acuerdos políticos tras las elecciones en Coahuila, en las que ganó, con fraude verdejo, el priista Manolo Jiménez, a quien exigen el reparto de puestos de organismos autónomos, notarías y hasta en universidades. A finales de noviembre, Lorenzo Córdoba asistió como invitado especial a la inauguración de la plenaria de los diputados locales del PAN, junto con la precandidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, y otros liderazgos panistas. A la plenaria también acudieron personalidades del PAN, como el expresidente Vicente Fox, el traidor Carlos Ursúa, el narcogoberladrón de Guanajuato Diego Sinué y la aspirante a sucederlo, Livia Denise García Muñoz Ledo. Sin embargo, el extitular del INE y la propia Gálvez Ruiz han declarado que supuestamente no se sumará a su equipo de campaña, con la asesoría basta. Veamos enseguida cómo el gato del cacique Dante Delgado, Álvarez Maínez, hace como que ataca a sus cómplices del PRIAN y balconea a Lorenzo Córdoba, porque ayudará a Xóchitl, la Móchil Botar Gálvez, a hacer trampa. Cuando decimos que lo nuevo va de nuevo, creo que hay una cosa que vale la pena explicar ahí. ¿A qué nos referimos con lo nuevo? Porque leo en los ataques, en las mentiras del PRI y del PAN, que yo sí agradezco, como decía Samuel García, que Marco Cortés, a Samuel García le entregaron un manifiesto, un pliego petitorio, muy parecido al que publicó ayer Marco Cortés, que qué bueno que Manolo Jiménez, a lo mejor por lo joven, los mandó al diablo y no se dejó extorsionar por esos delincuentes de la política que ponen en un papel que se reparten las notarías, dicen que López Obrador y que no sé qué, y que el Poder Judicial todo el tiempo están con la mañanera, que las instituciones, que la autonomía. Vean el pliego petitorio. Es lo mismo que le pedían a Samuel García, lo mismo que le quieren poner, que les pongan el fiscal, que el fiscal anticorrupción, derechos humanos. No hay derechos humanos para las personas, lo ven como un asunto transaccional de reparto de cuotas, de nóminas. Lo mismo que se combatió en Jalisco en nuestros inicios. Qué bueno que eso haya sido público y que hayan tenido el cinismo, la arrogancia de hacerlo público para conocer exactamente lo que representan. Porque nosotros sí, estamos orgullosos de representar lo contrario. Cuando dicen que México es dos visiones de país, de ninguna manera. Lo nuevo es una concepción totalmente distinta de la congruencia y del respeto a la ley. Ahí se leía en esa semblanza que se dio a conocer de las denuncias que yo he presentado y en muchas acompañado de la bancada. Aquí está nuestra representante ante el Instituto Nacional Electoral, Ivonne Ortega, y varias de mis compañeras y compañeros diputados federales, que gracias a su trabajo también es que estamos aquí. Gracias a que hay una bancada como la bancada naranja, con valor, con actitud, con entrega, con congruencia, es que hoy podemos levantar la mano para una misión, para un reto de esta naturaleza. Y desgraciadamente, uno de los asesores del Frente Amplio para violar la ley es uno de los principales responsables de la realidad que tiene hoy México, expresidente del Instituto Nacional Electoral, y no le da pena brincarse a asesorar al Frente de cómo torcer la ley, de cómo romper las reglas electorales y de cómo hacer las trampas para estar. Pues eso es la vieja política, y lo nuevo es decirle a la gente que si les estamos ofreciendo que va a haber un cambio,
que México puede ser distinto, que México puede tener un mejor futuro, es porque actuamos con congruencia. Lo dijo hace muchos años, aquí está mi tocayo que lo recordaba en su primer discurso que nos cuenta seguido de la política. Si un hombre se pone por encima de la ley, el Estado se corrompe. Si una persona se pone por encima de las instituciones, de las leyes electorales, no tiene ninguna autoridad moral después para ejercer cambios. Porque no solamente es un asunto del pacto constitucional, es un tema que además debe de escapar de toda partidización, lucro electoral, lucro político. No podemos tener en las fiscalías a señores que quieren ser candidatos y de candidatos a señores que quieren estar en la fiscalía. Porque ahí está la incongruencia. Aquí se celebra que se paró, y felicito a Roy, felicito a Carlos, a Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México por su posición congruente. Nuevamente se les fueron 2 votitos al PRI ahí para variar en el caso de la Fiscalía. Pero felicito esa posición consistente. Pero ¿por qué el PRI y el PAN no dicen lo que han hecho con los fiscales de Guanajuato, con el fiscal? Por eso cuando yo decía el descaro de querer poner a un vicefiscal como interino, el descaro de haberle querido imponer a Samuel, a su adversario, a su contrincante del PRI como fiscal, ¿cómo va a haber seguridad si estamos pensando en las fiscalías como cargos para repartir en memorándums, en pliegos petitorios? ¿Cómo va a haber seguridad si estos señores están al mando? Entonces, si yo les pregunto si conocieron el acuerdo que dio a conocer el presidente del PAN sobre la elección anterior en Coahuila, les puedo garantizar que el 90% no se enteró, porque no lo sacan los medios de información, pero es una prueba documental importantísima, es algo histórico que tenemos que conocer todos para que no se repitan estas cosas. Hubo una elección hace como 1 año y medio, 2 años, y se unieron el PRI y el PAN, pero para que se lograra esa unión llegaron a un acuerdo. Esto antes de la elección. Tampoco es nuevo, ¿eh? En el tiempo que gobernó Calderón hizo un acuerdo igual con el entonces gobernador del Estado de México, con el licenciado Peña, también por escrito. Creo que era para que votaran los del PRI por el aumento al IVA. A cambio, el PAN no iba a ir en alianza con el PRD por la gobernatura del Estado de México. Pero esto es muy interesante para el conocimiento, ¿no? Para los estudiosos de la ciencia política, y deja de manifiesto que cuando se reparte mal el botín, hay motín. Eso sí puede ser para TikTok. Sí. Hay algo importante y para quienes nos escuchan. Aquí se ha hecho una narrativa de que la responsabilidad de la seguridad en Guanajuato es del gobierno federal. Yo puedo decir, fui jefa del gobierno en la Ciudad de México. Cuando yo llegué a la Ciudad de México estábamos en los peores índices delictivos, y cuando salí dejé 2022 como el año con menos homicidios desde 1989 en la Ciudad de México. Nunca responsabilizamos al gobierno federal de la delincuencia organizada en la Ciudad de México. Aquí lo que pasa es que no quiere actuar la Fiscalía, ni tampoco la Policía Estatal, porque finalmente un homicidio es un delito del fuero común, un feminicidio es un delito del fuero común, y hay la obligación de la Fiscalía de detener a los responsables de un homicidio, de un feminicidio, o de un robo con violencia, o del robo a transeúnte. Nosotros disminuimos el robo en transporte público. Estaba leyendo hoy las estadísticas de percepción en León, Guanajuato, de la población. Robo a transporte público es una de las más altas. Nosotros lo disminuimos en 80% y nunca le echamos la culpa al gobierno federal. Y particularmente la Fiscalía es
sumamente responsable de la construcción de la paz en un estado, junto con el Tribunal de Justicia Estatal, en coordinación con el gobierno federal. Mientras el PAN siga gobernando Guanajuato y siga este fiscal, no va a haber paz y tranquilidad para Guanajuato. Por eso es muy importante que la gente sepa que... ¿Por qué es tan importante el fiscal? Porque el fiscal hace las carpetas de investigación, las presenta al juez para que haya órdenes de aprehensión. Entonces, por eso es fundamental que Morena llegue a Guanajuato, porque entonces va a cambiar la condición, porque no va a haber colusión con el crimen y va a haber un gobierno honesto que va a representar al Malcaraz, que va a generar una condición completamente distinta para la población. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.